Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, estamos con nuestro psicólogo de guardia, José Antonio Galiani, director de la Clínica Galiani. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Yuyu. Bueno, después de esto, psicológicamente hablando, ¿cómo vuelve uno a la normalidad? Pues en primer lugar, concedernos tiempo, Yuyu. Es muy importante concederse tiempo y saber que pasamos por una etapa de duelo. Y el duelo, como la propia palabra indica, duele. Y ese dolor, pues es el mismo dolor que se genera cuando hay una herida. Entonces esto tiene ahora unas fases en las que las personas que ya lo han padecido todo este sufrimiento tienen que generarlo como una aceptación, porque si no ese dolor se convierte en sufrimiento. Lo importante es que las emociones no se enquisten y que pasen por las distintas fases que tiene un duelo, sin generar un sufrimiento continuo, que es lo que podría desembocar lo que se llama un duelo patológico. Vamos al caso más triste y más grave, que es la pérdida humana, ¿no? El caso del bombero que ha fallecido. Evidentemente perder a un familiar supone una tragedia en cualquier tipo de circunstancia, pero desde el punto de vista psicológico, ¿ayuda a soportar esa pérdida el saber que una persona ha fallecido ayudando a los demás? Mira, justamente escuchando este mediodía las noticias del Canal Sur, ve un bombero cuando acepta su trabajo desde el minuto cero, decía textualmente, acepta todo lo que eso genera. Y una de las cuestiones, aunque inusuales o aunque infrecuentes, es la muerte. Entonces, yo lo que creo que lo que ayuda es sobre todo saber que una persona ha dado su vida en un acto de servicio para un trabajo o para una profesión en la que ese riesgo estaba implícito en él. Eso de una forma u otra, como bien dice, amortigua ese dolor, amortigua esa pérdida, porque lo ha hecho haciendo lo que más amaba, que se supone que es el trabajo que cada uno tenemos y la profesión a la que nos consagramos en el día a día. Por lo tanto, es muy acertado lo que dice, morir en acto de servicio es morir haciendo lo que te gusta, aunque no sea lo usual o sea lo frecuente. Hay una imagen que hemos visto estos días, sobre todo en Málaga, que la gente no solo llora y está dolida por lo que ha perdido en lo material, sino también en lo sentimental, porque el agua ha entrado en las casas y se lleva álbumes de fotos, se llevan recuerdos, y parece que reparar esa pérdida también es muy complicado, porque la gente siente que se le va la vida, ¿no? Esos pequeños objetos a los que le tenemos cariño, ¿no? Claro, date cuenta que el duelo no se produce solamente por pérdidas físicas desde el punto de vista de la ausencia de personas, se produce por pérdidas emocionales, por pérdidas afectivas, desde todos los puntos de vista. Y diríamos que estas pérdidas emocionales, estas pérdidas afectivas son quizás a veces más duras que las propias pérdidas materiales, bueno, porque lo material se repone, ¿verdad? Claro. Pero un recuerdo que uno tenía para mirarlo constantemente, o un determinado objeto que uno se unía a él porque es lo que le vinculaba a un familiar, quizás es lo más complejo. Pero vuelvo a lo mismo, es tiempo, es paciencia, es aceptación y es sobre todo mirar hacia adelante con la segura idea de que esto lo vamos a superar y que la vida no se acaba en este tipo de cuestiones, excepto para aquellos que desgraciadamente lo han perdido. José Antonio, la verdad es que en estos casos, ¿no? No sé si tú habrás comprobado o está incluso hasta en manuales de estudio, hay diferentes formas de reaccionar a toda esta desgracia y también el ser humano se demuestra aquí en toda su faceta para lo bueno y para lo malo, ¿no? Depende también de las circunstancias en las que suceden este tipo de acontecimientos y qué duda cabe que el duelo en su etimología además tiene como dos cuestiones extremas. Una, las reacciones más airadas, más de desastre, más de confusión y también la sensación de que la vida empieza desde otro punto de vista diferente. Entonces cualquier duelo, cualquier circunstancia traumática como esta puede ser tomada o como una oportunidad de seguir adelante con unas ideas distintas, con una concepción de la vida distinta o como una amenaza. Es decir, con algo que se ha perdido y con algo que quizás no podamos reconstruirlo. Esa dualidad de amenaza o de oportunidad siempre está presente cuando un duelo acaece en la vida de una persona. Nos volvemos mejores, ¿verdad? También en esta circunstancia, digo, a la hora de la solidaridad, del apoyo. Es que, vuelvo a repetir, es la vida misma, es que esto es la vida con mayúsculas, negritas y subrayado, ¿no? Entonces, cuando la vida aparece en toda su dimensión, con la fuerza que tiene esta situación, las personas, una de dos, o generan una regresión, generan un hundimiento y generan un encierro en sí mismo que de una forma u otra es patológico y ahí es donde se necesita una ayuda psicológica para salir adelante, o sale la solidaridad, sale el entusiasmo por salir adelante, salen las mejores acciones de cada uno. Y estoy seguro que dentro de todas estas circunstancias dramáticas, pues saldrán amistades, saldrán, quién sabe, a lo mejor, relaciones sentimentales, saldrán a lo mejor hijos, porque hay personas que se conocerán y dentro de todas estas circunstancias pues les parecerá que es un momento para empezar con la otra persona y sobre todo también lo que saldrá es una nueva forma de entender la vida,
desde, repito, la vida misma, que también es la muerte, lógicamente. Y esa manera de entender la vida, sobre todo, es una frase tan manida y tan escuchada, por ejemplo, cuando vamos a un entierro, siempre hay que disfrutar de la vida, porque no sabemos lo que nos espera mañana. Eso, ¿por qué pensamos solamente eso, José Antonio, en los momentos cuando pasan cosas así y no somos conscientes de que cualquier día puede pasar algo? ¿Es un mecanismo de defensa del ser humano? ¿Es obviar la realidad? ¿Es obviar, es esconderse? No estamos preparados para el dolor ni para la pérdida, Yuyu. Esta sociedad es una sociedad que, por decirlo así, no dignifica la muerte, parece como que la aparta, parece que no pertenece a la vida. En última instancia, lo que tenemos es como una especie de mirar hacia otro lado en esa línea. De todas maneras, eso que estás diciendo es lo que en psicología se llama las malas bien intencionadas acciones. Espérate que lo voy a apuntar. Eso es la mala bien intencionada. Sí, porque habla de forzar, de empujar, de intentar interrumpir procesos, de intentar olvidar cosas, de intentar extinguir, de intentar invadir, de intentar apurar, hacer que el otro corra más de la cuenta. Entonces esas son malas bien intencionadas acciones, que no es igual que las buenas palabras, como por ejemplo respetar el dolor, acompañar, sostener, ayudar, facilitar, proponer y estar presente, que muchas veces no nos olvidamos, ¿verdad? O sea, como resumen de lo que ha dicho es pensar más en la muerte para que no nos coja por sorpresa, quiere decir, ¿no? Por lo menos saber que forma parte de la vida, que son dos caras de la misma moneda. Intentar normalizar lo que no tiene remedio. Desde que nacemos, ¿verdad? Mira, es que hace 40 o 50 años la muerte estaba presente en las familias españolas en un estadio tan doloroso como era con los hijos. Los hijos pues nacían 4 y se moría 1, o se moría 2, y nacían 7 y se morían otros 2. Y la vida continuaba, la vida seguía, y los mayores se morían en las casas y se moría allí justamente, y eso hace, no digo un día, venga, voy a decir 2 días, eso no hace tanto. Y ahora pues hemos pasado a una cultura en que la muerte tenemos que ignorarla, que queremos borrarla y que no es lo adecuado. Quien ignora la muerte, ignora la vida. Se dice en psicología que quien ha aprendido a saber morir, ha aprendido a saber vivir. Qué bonito. Entonces, y también lo decía de una forma u otra, en ese sentido, otros tipos de autores, ¿no? Entonces, ¿qué deciros? Que este es un proceso en el que no tenemos que idealizar la vida, pero tampoco tenemos que echar para el lado la muerte. Ambas cosas forman parte de la misma moneda. Es el ciclo de la vida, que decía, así empezaba El Rey León, ¿te acuerdas de esa maravillosa película? Y era el ciclo de la vida, todo empieza, todo acaba. Una vez le preguntaron a Woody Allen que si creía que había vida después de la muerte, y Woody Allen contestó que no lo sabía, que estaba muy ocupado tratando de saber si podía vivir un poco más antes de morir. Sí, señor. Hicimos referencia a otro genio como Groucho Marx, que dijo que él pretendía vivir toda la vida o morir en el intento. Y en definitiva nos tenemos que quedar con esa, yo creo que es una buena frase filosófica, pues sí, ¿no? Y psicológica, el mira siempre el lado positivo de la vida de los Monty Python, ese final de la vida de Brian, con todos los tipos crucificados y silbando esa maravillosa canción, ¿no? Esa psicología positiva, por decirlo así, no hace que no tengamos el proceso de duelo, pero sí evidentemente ayuda. Y repito, y esto es muy importante y quiero terminar como he empezado, hacen que los sentimientos, que las emociones tengan su curso natural y no acaben enquistándose y provocando un sufrimiento, que es lo que la... Antonio Galiani, psicólogo de guardia del público y director de la Clínica Galiani, encantado de siempre es un placer estar como con todos los lunes. Un placer. Si Dios quiere, el lunes que viene más. Aquí estaremos, gracias.